Una vez más, mi solidaridad con la raza humana en el mundo. El aporte de hoy y el tema es el siguiente: litigación oral en las audiencias en el proceso penal ecuatoriano. Antes de iniciar, debo dar ciertas recomendaciones. Es importante llegar a todo tipo de audiencias con 30 minutos antes. Hay un refrán en el país que como te ven, te tratan. Es importante llegar bien, dar buena presencia por uno mismo, por los jueces, por los fiscales, por la sociedad, por las partes procesales. Luego de ello, es importantísimo saber el lugar hacia donde nos vamos a sentar, a la derecha, a la izquierda, es decir, en el tribunal, llámese con jueces unipersonales o pluripersonales. Es importante saber el lugar a donde debemos ocupar. Por ejemplo, la fiscalía, la víctima con su acusador particular siempre lo hace a la izquierda. El procesado con su defensor o con sus defensores siempre lo hace a la derecha en una audiencia en el lugar de los estrados. Y obviamente el juez se encuentra al frente. Otra recomendación en las audiencias: es importante hablar claro, sencillo, en términos que se puedan entender. Y la mirada siempre dirigida hacia el juzgador o hacia la juzgadora o hacia los juzgadores. Dicho esto, pasamos a la litigación oral propiamente dicha en las audiencias. Toda litigación oral tiene dos circunstancias. Primero, el improcedendo o procedimiento o forma o formalidad. Y segundo, el injudicando, es decir, el fondo mismo de lo que vamos a disertar, de lo que vamos a alegar. Dicho esto, toda litigación oral tiene 7 elementos a los cuales debemos remitirnos. Primer elemento es la constatación. Segundo elemento, el saludo. Tercer elemento, la presentación. Cuarto elemento, el alegato inicial. Quinto elemento, el alegato de fondo. Sexto elemento, el alegato final. Y séptimo elemento, por supuesto, la petitio final y despedida. Dicho esto, iniciamos con la constatación. Cuando comparecemos a cualquier tipo de audiencia, generalmente nos encontramos ya con las otras partes y sujetos procesales y con el auxiliar o curial del juzgado, de los juzgados o de los tribunales o de las salas. La secretaria generalmente o el secretario pide las credenciales y se identifican las partes procesales. En forma inmediata, obviamente, toma lista a todos los testigos, a todos los peritos que comparezcan a esa audiencia. A eso le denominamos constatación e instalación de la audiencia. En forma inmediata sale el juez o los señores jueces. Es importante guardar el respeto, el debido respeto para la judicatura. Cuando un juez o los jueces salen a su estrado, salen a su lugar de trabajo, es importante ponerse de pie. Eso significa respeto con uno mismo y respeto con la judicatura. Dicho esto, pasamos al segundo elemento. Fundamentalmente se denomina el saludo. ¿Qué significa el saludo propiamente dicho de litigante? Significa referirse ante la autoridad. Por ejemplo, nos encontramos en una etapa de juicio, audiencia de juzgamiento ante un tribunal pluripersonal. Voy a poner un ejemplo. Señores jueces de este honorable Tribunal de Garantías Penales de la provincia de Imbabura, señora secretaria, señores curiales de esta judicatura, señora Florinda Mesa, representante de la Fiscalía General del Estado, señora Marlene Pesantes, presunta víctima, y señores abogados que representan su defensa, señor procesado y abogados que comparten la defensa el día de hoy, señores guías penitenciarios, señores y señoras, público en general. Esa es una forma de saludar en las audiencias, sea el tipo de audiencia que sea. El tercer elemento es la presentación. Voy a poner un ejemplo. Señor juez, mi nombre es Iván Patricio Durazno Campoverde. Represento al señor procesado de nombres Rubén Aguirre. El consorcio jurídico Pitch and Greenland Ecuador se hace presente con la defensa técnica, es decir, representamos a una defensa particular.
Buenos días, señores jueces. Luego viene el alegato inicial. ¿Qué es el alegato inicial? En una audiencia generalmente el juez concede la palabra primero a fiscalía. En el alegato inicial también se conoce como teoría del caso. Generalmente la fiscalía dice lo siguiente: se refiere a la parte fáctica, a los hechos, la forma como se dieron los hechos. Me estoy refiriendo en el supuesto caso de una audiencia de juzgamiento de la etapa de juicio. La teoría del caso, fiscalía, pongamos que se trata de un delito de violación, relata los hechos, cómo se dio la violación, la forma, el lugar, la fecha y por supuesto la forma en que se cometió el delito. Y manifiesta fiscalía que esa conducta del ciudadano o de los ciudadanos se adecua a un tipo penal, en este caso al artículo 170 del Código Orgánico Integral Penal, que sería el delito de violación. En este sentido, la fiscalía manifiesta en el alegato inicial que va a probar que el patrocinado nuestro es el autor directo y que obviamente merece una sanción ejemplarizadora, que en este caso sería de 19 a 22 años. Enseguida concede la palabra al acusador particular a través de su abogado, quien generalmente, y lastimosamente lo tengo que decir, repite casi lo mismo de fiscalía o simplemente se refiere a los mismos hechos, sin dar mayor aporte. Enseguida concede la palabra a los abogados que representan a la defensa. En este sentido, el alegato inicial de nosotros, los defensores, los litigantes en materia penal, debe ser claro, completo, conciso y sencillo. En este sentido, nuestra teoría del caso, por supuesto, debería ser que es inocente o bien de acuerdo a las circunstancias que se hace o acoge lo que se conoce como los términos que más le favorecen, es decir, lo que más le favorece en este caso al presunto delincuente. Como no serían las agravantes, serían las atenuantes, de acuerdo al tipo penal. En este caso de violación podemos mencionar aquellas. También podemos mencionar dentro de la teoría del caso las causas de justificación, obviamente de acuerdo a cada tipo de caso. Generalmente nuestra teoría es que es inocente o merece una pena menor. Enseguida obviamente planteamos que artículo, en este caso vamos a demostrar nosotros que no se adecua su conducta a ese tipo penal y por supuesto solicitar generalmente lo que dice el Código Orgánico Integral Penal, la Constitución y los instrumentos internacionales a favor de nuestro patrocinado. Aunque el onus probandi corresponde a Fiscalía, sin embargo debemos enunciar nosotros qué tipo de prueba vamos a ir manifestando y demostrando durante la audiencia. En forma inmediata viene el alegato de fondo, de acuerdo al tipo de audiencia. Aquí sí quiero referirme. Por ejemplo, hay varias audiencias en nuestro país, por ejemplo, la audiencia de flagrancia. En la audiencia de flagrancia, fundamentalmente, el litigante tiene que demostrar, Fiscalía, obviamente, que sí existió la flagrancia, y la defensa tiene que remitirse fundamentalmente sobre la no flagrancia y obviamente sobre la medida cautelar y pedir medidas sustitutivas. En cambio, que en la audiencia ante un juez o una jueza de garantías penitenciarias se denomina audiencia preparatoria o evaluatoria de juicio. En este tipo de audiencias la Fiscalía generalmente y la parte procesal pertinente, en este caso la defensa, se refiere a los vicios formales, es decir, a las cuestiones de procedimiento, a las competencias, a los vicios de procedimiento, a las cuestiones de procedibilidad que bien podrían afectar la validez del proceso. Luego de eso, Fiscalía emite su dictamen fiscal, debe hacerlo debidamente motivado conforme la Constitución de la República, es decir, debidamente argumentado. Nosotros debemos responder en ese tipo de audiencia preparatoria de juicio sobre el dictamen fiscal, es decir, sobre los elementos de cargo y señalar los elementos de descargo. Debemos anunciar pruebas, debemos presentar nosotros la eliminación de la prueba deformada o de la prueba ilegal y por supuesto solicitar en esa audiencia el sobreseimiento a favor de nuestro patrocinado conforme al artículo 605 del Código Orgánico Integral Penal. Pasamos de forma inmediata a la audiencia de la etapa de juicio o audiencia de juzgamiento. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el alegato de fondo ahí? El alegato de fondo en ese tipo de audiencia es el alegato de prueba. Durante todo el desfile probatorio,
nosotros tenemos que presentar las objeciones y las alegaciones a todo tipo de testimonio de peritos, es decir, de aquellos que comparezcan a hacer conocer la verdad procesal. ¿Cómo se lo hace? Pero generalmente se conoce como el examen cuando es nuestro testigo y el contraexamen cuando se lo procede al testigo presentado por la otra parte procesal. Generalmente es importante señalar que en ese examen, que en ese contraexamen hay varios tipos de preguntas y de repreguntas que se pueden y no se pueden hacer. Una de ellas las autoincriminatorias, por ejemplo, las impertinentes, las que salen del conocimiento del que está rindiendo su testimonio. En ese alegato de fondo, propiamente dicho, en la etapa de juicio, nos vamos remitiendo a cada una de las pruebas y vamos ya señalando nuestro rompecabezas para luego en el alegato final. En otro tipo de audiencia me refiero a las audiencias de impugnación, por ejemplo, las de nulidad, las de apelación, que son de los recursos ordinarios. Generalmente se lo hace ante los jueces de la Corte Provincial de cada una de nuestras provincias del país. En ese tipo, el alegato de fondo, ¿cuál es? Es precisamente el fundamento de la apelación, el fundamento de la nulidad. Y pasamos de forma inmediata a las audiencias de casación y a la audiencia de revisión, que son de procesos extraordinarios. En este sentido, en el proceso de casación, ¿cuál sería el alegato de fondo? El alegato de fondo en casación tenemos que remitirnos al improcedendo y al injudicando de la sentencia, de la última sentencia que puso fin a un proceso penal. Ese es el alegato de fondo en casación. En revisión es muy parecido a la etapa de juicio, de audiencia, de juzgamiento. El alegato de fondo sería ese, definitivamente, las nuevas pruebas y el fundamento de las nuevas pruebas para demostrar que hubo un error fáctico y un error de derecho. Dicho eso, pasamos definitivamente al otro elemento, que es el alegato final. Es a lo que más nos gusta a los abogados. Pero lastimosamente en los alegatos finales hay audiencias de 5 horas, audiencias de varios días. Lastimosamente, lo digo, los señores jueces nos ordenan y nos dan 5 minutos, nos dan 7 minutos, 10 minutos, en el mejor de los casos, 30 minutos para un alegato final. Es importante hacerlo con toda la oratoria. Sin embargo, por el tiempo, debemos tener la capacidad de Platón, la capacidad de Sócrates, de Aristóteles, de Demóstenes, para resumir audiencias de varios días en 5, en 7 y en 10 minutos. Es decir, el alegato final resume todo lo ocurrido, refiriéndome a la etapa de juicio, por ejemplo, de todo lo ocurrido. Adecúa a lo fáctico, lo probatorio y el valor probatorio. Y obviamente emite su criterio jurídico. Ese es el alegato final. Sin embargo, sería importantísimo que en ese alegato final nosotros mencionemos también jurisprudencia judicial, es decir, fallos de triple reiteración de la Corte Nacional. Es importante que señalemos nosotros precedentes de la Corte Constitucional, principalmente sobre seguridad jurídica, sobre el debido proceso, por ejemplo, sobre el sistema procesal. Deberíamos hacerlo también derecho comparado, deberíamos mencionar también otros procesos que nos sirven de referencia, doctrina jurídica, doctrina internacional. Sin embargo, colegas, jóvenes estudiantes de derecho, por el tiempo y la premura que nos dan en el alegato final, hay que hacer lo siguiente: referirse al tipo de pruebas que se dieron y a su valor probatorio. Fin del alegato final. Y lo digo lastimosamente porque esa sí es una violación del derecho a la defensa garantizada en la Constitución de la República del Ecuador y en los pactos y acuerdos internacionales sobre garantías judiciales. Y por último, viene el alegato o la petitio final. ¿Qué es la petitio final? Es decir, cuando usted ya concluye su alegato, ya sea en flagrancia, en preparatoria de juicio, en etapa de juicio, en casación, en apelación, en cualquier tipo de audiencia, incluida la audiencia de habeas corpus, por ejemplo, es lo que usted solicita. Por ejemplo, en la audiencia de juicio usted solicita: señor juez, solicito que se tenga en consideración lo garantizado en el artículo 618, numeral 5 del Código Orgánico Integral Penal. Esto es, que se ratifique la inocencia de mi patrocinado. Y obviamente viene la despedida. Cuando ya se concluye, generalmente se lo hace con una frase quizá poética. Por ejemplo, se puede decir lo que manifestaba Eduardo J. Couture en su Decálogo del Abogado.
lucha. Cuando encuentres en contraposición el derecho con la justicia, lucha por la justicia. Señores jueces, solicito justicia, pero no esa justicia de Justiniano, de dar a cada uno lo que corresponde. Solicito, señores magistrados, una justicia equitativa. Es decir, hemos probado, hemos demostrado la inocencia de nuestro patrocinado, por lo tanto, se merece estar en libertad. Gracias, señor juez, o gracias, señores jueces. Siempre se hace una pequeña venia y obviamente concluye, estos son los elementos de la litigación oral en el Ecuador. Indudablemente tendríamos que pasarnos días y días para referirnos a cada uno de los elementos, a cada una de las técnicas de litigación oral en los diferentes tipos de audiencia. Sin embargo, me parece que esto es suficiente para poder desarrollar. Importantísimo, hablar claro, de frente la mirada hacia los señores jueces y el respeto que se merecen los sujetos y partes procesales. Los sujetos procesales me refiero al juez, al fiscal, a la víctima, a su abogado, al procesado, a los defensores y por supuesto partes procesales son el ofendido y partes procesales son el presunto ofensor. Esa es la diferencia. Habrá oportunidad para seguir compartiendo algo de conocimiento, la experiencia ya 2 años en la litigación oral. No sin antes decirles que siempre les vaya muy bien, estimados amigos, alumnos, estudien, estudien y estudien. Ahí está, pero háganlo con nobleza y también con sentido humano, de servicio a la sociedad, sin ningún interés. Y combatan la corrupción, combatan